Estamos en la semana 35 y 36 del segundo parcial del segundo quimestre. Vamos a trabajar en la asignatura de programación y base de datos con el tema del operador switch. ¿Qué es el switch? Bueno, es una proposición, permite decidir a través de una prueba múltiple si una expresión coincide con uno de los valores constantes enteros. Esos se han definido previamente. ¿Cuál es la sintaxis o cuál es la forma, la estructura básica de una función switch? Pues, primero que nada, la palabra reservada llamada switch, obviamente. Unos paréntesis en la cual, pues, se debe de escribir o señalar una variable. Esa variable es de tipo entero. Esa expresión que vaya a ser verificada allí tiene que ser con una variable previamente introducida a datos. Luego vienen las llamadas llaves. Las llaves encierran toda la proposición, es decir, que dentro de ella se encontrarán muchos casos. Como es de costumbre, se le va haciendo la primera propuesta con la función switch. En este caso le vamos a llamar case o caso. Junto al caso va a aparecer expresada en números los casos que sean ingresados con números. Si es que son ingresados como por letras, pues estarán allí expresas la expresión de las letras. Después de eso, se realizará la exposición de todo el caso, es decir, todas las operaciones, todas las acciones que queremos que sucedan cuando ese caso sea el elegido. Si ese caso no fuera el que requiero yo, le ofrezco el caso número 2. Si es que el caso número 2 no fuese de gusto de la persona que está trabajando con ese programa, cojo el caso 3, 4, etc. Perdón, si un caso la persona no encuentra, o al menos por equivocación, toma un caso que no existiese dentro de esta expresión, nos arrojaría una propuesta de error, una propuesta que no tiene nada que ver con los casos anteriores, es decir, da a entender de que la persona eligió mal, la persona escogió un caso que no existe y por default, por defecto de fábrica, el sistema le va a decir que lamentablemente no existe, hay un error y ese caso no podemos ayudarle. ¿Ok? Pero bueno, vamos un poquito más a expresar esta parte con la idea de la mecánica del asunto. Se compara con la expresión con cada una de las opciones. Opción 1, opción 2, o expresión 1, expresión 2, 3, 4, 5. Se compara, ¿sí? Y en el momento de encontrar una constante idéntica, o sea, alguien dijo, yo quiero el programa número 3, se ejecutarán esas proposiciones correspondientes al caso. Al terminar de realizar cualquiera de los casos que han sido elegidos, se debe usar la palabra break, que es la que se encuentra justamente en en este caso, se encuentra al finalizar cada caso. Aquí se encuentra. Termina el caso 1, no le gusta el caso 1, me voy al caso 2, este sería el caso 1, ese sería el caso 2, ese sería el 3, el 4, bueno, en los casos que requiera. Este famoso break lo que hace es detener el caso. Hasta allí nomás quiero que trabajemos en ese caso. Sí, eso es lo que se indica aquí. Y cuando se vaya a finalizar el switch, también. O sea, las llaves que ustedes pueden identificar en este momento, estas llaves dicen que se acabó
la elección, se acabó el switch. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo rápidamente para entenderlo mejor, porque la teoría es un poquito complicada entenderla mientras no hagamos un ejercicio. ¿Qué les parece si como ejercicio hacemos lo siguiente? Le pedimos a una persona que escoja números del 1 al 4. Entendemos que las opciones son limitadas, ¿no? O es 1, o es 2, o es 3, o es 4. Es decir, que vamos a elegir una como puerta. Hagámosle un poquito de idea, ¿no? Imagínense que ustedes se encontraran con un programa, ¿no es cierto? El programa le dice cuál quiere, la puerta 1, la puerta 2, la puerta 3, la puerta 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imaginémonos que ahora solamente hay unas 4 puertas, ¿sí? Hay unas 4 puertas y nos toca decir qué es lo que tiene cada puerta. ¿Qué es lo que más o menos en cada puerta le va a... ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué acciones va a suceder en cada puerta? Entonces, pues alguien elegirá la puerta 1, alguien elegirá la puerta 2, la puerta 3, la puerta 4, ¿no es cierto? Entonces, en cada una de las puertas yo voy a hacer que suceda algo. Entonces, le digo, le envío un mensaje que diga, pues, elige un número, del 1 al 4. Enseguida, paso a escanearlo. ¿Qué significa escanearlo? Que si yo ingreso un número, este número pasa a ser observado, ¿cierto? Y al momento de ser observado, pasa a ser almacenado en la memoria del computador. Pero como es organizada la información, ese dato se almacena en una variable. Entonces, la variable que vamos a utilizar en este programa se llama la variable i. ¿Ok? Y ahí es donde se guardaría el dato, ¿no es cierto? O sea, esto fue ingresado por teclado, obviamente, ¿no es cierto? Imaginariamente, tenemos que pensar que esto es un teclado, que alguien va a Dice, ingresar por la computadora. dice, no sé, la No se pantalla no está está compartiendo la compartiendo. pantalla. Ok, ya vamos a ver. Algo pasó, se me descongeló. Listo, ahí sí. Entonces, decía lo siguiente, que nosotros tenemos que solicitar por teclado un número del 1 al 4. Imaginemos que alguien lee el mensaje y con su teclado va a ingresar, ¿no es cierto?, el número 3. El 3 debe ser observado por la computadora, escaneado y será almacenado en la memoria del computador. Por ejemplo, en la memoria RAM, si es que lo estamos trabajando temporalmente, o el disco duro, si lo estamos trabajando ya cuando lo hemos guardado. Entonces, la memoria RAM, como es bien organizada, debemos inventarnos una variable, por ejemplo, la variable i, que va a almacenar ese dato. Entonces, ese dato viene y se almacena en esa variable. ¿Por qué razón? Porque requiero ese dato para utilizarlo después. Es decir, ese número que alguien ingresó lo voy a utilizar después, pero está almacenada en la variable i. Ahí, ese proceso es la línea 14. La línea 14 utiliza el scanf para que la variable, no es la variable i, es la variable número, ¿no? La variable número es. Aquí pongamos la variable número. Ahí está. Entonces la variable número, NUM, es una variable donde se está almacenando el número. Y, ¿por qué se llama %i? Porque %i sirve para los datos que sean enteros. ¿Ok?
lo mismo el porciento D. Entonces, scan, porque quiero escanearlo. Porciento I, porque es entero. Y la variable num, porque es la variable que se va a almacenar. Es decir, que el ampersand es el encargado, el operador, de hacer que este proceso se almacene. Que este número que fue ingresado por teclado, la pulsación que se hizo, se observe, se escanee, se investigue y sea redirigido a la variable num. Es decir, que la variable num es quien está observando, guardando, almacenando este dato. En este caso, imaginariamente pensemos del número 3. Entonces, yo les dije que teníamos 4 puertas. 4 puertas, 4 opciones, 4 subprogramas a elegirse. ¿Ok? Imaginariamente pensemos que alguien no colocó el número 3. Alguien colocó el número 1. ¿Qué pasaría si alguien elige el número 1? Entonces aquí viene el switch. El switch evalúa el número que está guardado en la computadora. O sea, la variable num. Si fuera 1, el caso 1, case 1, le enviamos por pantalla un mensaje que diga que sí, que efectivamente usted ha elegido el 1. Más o menos de la siguiente manera. Está cargando. Ahí. Entonces, dice que elija un número del 1 al 4. Yo elijo, por ejemplo, el 1. Y dice que, claro, que la variable num es igual a 1. Vuelvo a ejecutarlo. Ahora me dice que quiera escoger el número. Yo cojo el número 2. Y la computadora se da cuenta que sí, que la variable num se encuentra almacenado el 2. Eso sucede porque en el caso 2 le mandé que se imprima que sí, que se ha tomado el valor 2. Y así mismo hacemos para el caso 3 y el caso 4. Es decir, que el caso 1 es identificador para que desarrolle todo lo que está dentro del caso 1. Como ya termina de realizar el caso 1, debe detenerse el caso. Debe decir, hasta ahí nomás me programaron. Por eso existe una función llamada break. ¿Qué es la función llamada break? La función llamada break es una función que permite romper el ciclo, romper la acción. O sea, hace que se detenga, detenerse. O sea, el caso 1, hasta ahí termina. Es decir, le coloca un alto. ¿Para qué? Porque se supone que alguien va a decir, bueno, yo escogí el caso 1. ¿Qué es lo que hace el caso 1? Solo saca ese mensaje que sale aquí en pantalla. No hace nada más, hasta ahí termina. Para eso sirve el break, para determinar el caso. Como ustedes pueden observar, el caso 2 también tiene su break. El caso 3 también tiene su break, que sería obviamente desde el caso hasta el break. Listo, ahí. Y el 4 también. Miren, ¿qué sucede cuando yo coloco el 4? Pues lo mismo, ¿no es cierto? Que sí, que escogí el número 4. Pero, imaginémonos que alguien viene y dice, yo quiero el número 7. Escoge el 7. ¿Existe ese caso? No existe, ¿no es cierto? Entonces deberíamos decirle que no, que está equivocado, ese caso no existe, esa puerta no hay. Entonces ahí le podemos decir un mensaje error o le podemos decir no, no elegiste un número del 1 al 4. Es decir, no has escogido una puerta del 1 al 4. Y todo esto funciona porque yo le programé el caso default. Default
es una palabra que indica caso contrario. O sea, en caso de que alguien no coloca un dato correcto, entonces este default hace que trabaje cualquiera de los casos que pudieran darse: el 7, el 8, el 20, el 50, el 1000, el 2000, el 7000, el 1.000.000. Entonces, alguien dirá, no, voy a hacerle trampa al programa. Yo quiero elegir el caso número 50. Dice, no, no elegiste el número del 1 al 4. Conclusión. El switch sirve para crear un conjunto de programas o casos internos que quiero que se desarrollen, dependiendo de un número ingresado por teclado previamente. ¿Ok? Entonces, la variable num almacena el caso 1, 2, 3, 4 en el momento que estés ejecutando. Y ahí termina con las llaves el famoso switch que abrió al inicio. Entonces lo que ustedes van a hacer es copiar todo el código fuente que les estoy acabando de entregar en este momento. Y obviamente comprobar con todos los 4 casos. En captura por pantalla al menos me gustaría que prueben uno de ellos. Y que el mensaje diga correctamente que sí, que escogí el número 3. En el caso que yo escogiera el número 3. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Pues ahí yo les voy a colocar la función. Ahí les voy a colocar lo que es la parte de la programación. Ahí estaría el código fuente. No sin antes, pues obviamente, indicarles que las personas que no tengan cuaderno y tienen computadora, lo pueden enviar con un archivo común y corriente. El código fuente que lo tienen desarrollado, ya no es necesario que lo estén enviando. Pero sí me gustaría que hagan una captura de pantalla en el momento que están probando. Por ejemplo, le hacen un poquito a la izquierda o a la derecha, dependiendo de donde tengan espacio, y lo prueban. Por ejemplo, yo voy a probar con el número 9. Le hacen la captura de pantalla que salió, que claro, que no eligió un número del 1 al 4. Y en la parte inferior lo pegan lo que le salió. ¿Sí? Eso sería todo, las indicaciones de esta clase. Espero haberles explicado bien. Espero haberme hecho entender bien. Lo único que tienen que hacer es probar este ejercicio. No sé si es que tengan algún inconveniente, alguna pregunta. Bueno, en todo caso, estos videos que estoy haciendo, si en caso ustedes no lo logran entender a la primera vez,